Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Hablemos que un país, transcurrido casi una cuarta parte del siglo XXI, no se puede pensar en un país que sea soberano sin un desarrollo científico y tecnológico. Y el mejor ejemplo es la pandemia. Argentina, por suerte, por historia, tenía una comunidad científica que pudo desarrollar kit diagnósticos. No nos vendían ni los insumos. Y luego empezamos a pelear por las vacunas. Las vacunas, cuando se desarrollan, las primeras vacunas que aparecen, el 90% lo compran de entre 8 y 10 países. Por supuesto, son los países de siempre, ¿no? Si uno mira, es Estados Unidos, es Canadá, es Francia, es Alemania. Argentina puede producir vacunas, Argentina puede producir una cantidad muy importante de medicamentos. Entonces, estamos hablando de un desarrollo local que hace que no tengamos que importar tantas cosas y, por lo tanto, ser soberanos. No te vendo tal cosa o tal otra si no haces lo que yo digo. Eso es soberanía. Hay muchas decisiones políticas que no se pueden tomar si no tenemos la posibilidad de dar de comer, de cuidar. Hablamos de salud a nuestra población, del tema de energía y seguimos. Así que decididamente la soberanía científico-tecnológica está muy relacionada con la soberanía económica. Hubo un ministro del gobierno anterior que dijo se preguntaba si había que gastar en ciencia. Eso coincidió con la eliminación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en el año 2018. Pero además de la desaparición del ministerio y de otros ministerios, salud, trabajo, no es menor los ministerios que estamos hablando, tuvimos una pérdida real de más del 30% del presupuesto, casi una pérdida del 40% en los salarios y en los estipendios de becas, y una reducción muy grande del ingreso a la carrera del investigador. Estos embates, estas agresiones a la comunidad científica y tecnológica, y yo diría es una agresión al país, no solo a la comunidad, hablan de discontinuidades. Es imposible pensar una política científica y tecnológica sin continuidad, porque se interrumpen las investigaciones, porque se nos va la gente. Entonces nuestra opción es seguir siendo un país que vende materias primas, sabiendo quiénes tienen esas materias primas, o ser un país que puede desarrollar la industria gracias a un desarrollo científico-tecnológico que dé empleo digno a nuestra población. Bueno, claramente vos fíjate qué tipo de empleo puede dar un país que tiene un desarrollo industrial asociado a un desarrollo científico-tecnológico, a nuestros jóvenes o no tan jóvenes, y qué cantidad de empleos han desaparecido por el desarrollo tecnológico. ¿Cómo se cosecha ahora? Con maquinaria, con drones vamos viendo dónde se necesita agua, dónde se necesita determinado fertilizante, etc. Eso va quitando trabajo, Un trabajo que a lo mejor no era tan bueno. Todos esos jóvenes no los podemos formar para que empiecen a trabajar en fabricar baterías, en la industria farmacéutica, en todo lo que es la informática, ¿no? Los informáticos, faltan 1 millón de personas para ocupar puestos de informática en el mundo anualmente. Se habla ya hace mucho tiempo
de la alfabetización científica y tecnológica. Vos no podés pensar en una persona que está alfabetizada porque sabe leer y escribir y las operaciones fundamentales de matemática. La comunicación científica y tecnológica es muy importante, que hace a consumidores más conscientes y hace también el otro tema que a nosotros nos interesa mucho, que son las vocaciones científicas. Las vocaciones científicas son muy tempranas en la vida, muy tempranas. A nivel de escuela primaria estamos hablando, ¿eh? Entonces hay que trabajar con los maestros, con las maestras, con los chicos, para que se imaginen, porque un chico, y mucho menos una chica, se imagina ser físico. Hay que trabajar mucho en las escuelas primarias. Bueno, los satélites son fundamentales en un montón de temas. Los ARSAT 1 y 2, el 3 no lo tuvimos porque fue otra de las cosas que cortó el gobierno de Macri. Están muy relacionados con todo lo que es comunicación. Fíjate que lo que hizo fue privatizar todos los servicios del ARSAT. Pero tenemos otros satélites, como los SAOCOM, que sirven muchísimo para información, para todo lo que es el campo, ¿no? La producción del campo, etcétera. Los SAOCOM 1 y SAOCOM 2, o sea, fundamentalmente es información fundamental y propia. Y la información claramente es soberanía. Es un símbolo de una sociedad que pudo hacer eso. Son muy pocos los países que lo hacen. Una cosa que es fundamental es que todos te dicen, no, todo se resuelve con la inversión privada. Y eso es mentira. La inversión de todos los desarrollos importantes en los países, en Estados Unidos, en Israel, donde sea, lo hace el Estado. Los grandes desarrollos en Estados Unidos los ha hecho la NASA, lo que son las Fuerzas Armadas Americanas, que tienen muchas investigaciones, etcétera. No los hizo la empresa Cachito que decidió ponerlo. No es un gasto, es inversión. Pero además que la inversión inicial, fundamental, la hace el Estado en todos los países, porque el Estado sabe que se necesita. Necesitamos que la población entienda que la ciencia y la tecnología es un derecho. Como nosotros tenemos clarísimo que la educación es un derecho y que incluso la educación universitaria, cosa que no pasan, es un derecho. Y por supuesto que en la economía, cuando bajas de importar cosas, cuando podés producir y cuando podés exportar cosas con valor agregado, cambia esa famosa balanza comercial. Pero además impacta en la gente que va a trabajar en las actividades que están impactadas por la ciencia y la tecnología. Entonces va a tener mejor trabajo y eso hablamos del mercado interno y bueno, sigue un círculo virtuoso. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.